Bienvenidos a todos y a todas a Cinefilia. Uns dos filmes do ano foi sin dúbida Hamnet de Chloe Zhao, una película que nos levou a reflexionar sobre a relación entre Shakespeare e o cinema. Despois de volver a ver esta reportaxe especial, veremos unha entrevista co cineasta Miguel Ángel Delgado. William Shakespeare non é soamente un dos autores máis representado nos teatros de todo o mundo. Moitos dos máis grandes cineastas da historia do cinema quedaron prendados da obra do dramaturgo, poeta e actor inglés. Orson Welles, os irmáns Taviani, Akira Kurosawa ou Kenneth Branagh son só algunos dos directores que se inspiraron en Shakespeare para os seus filmes ou que realizaron atrevidas e brillantes adaptacións. The best way to get started as a writer is to start writing. No, really, could I just... I don't have a favorite play. You couldn't imagine Orson Welles tivo case una obsesión con Shakespeare. Welles lia e actuaba a Shakespeare desde a infancia, adaptando os seus dramas xa aos 10 anos. O báculo da vida, así chamaba o cineasta ao dramaturgo inglés. Van a tener que hablar. Macbeth, moi ambiciosa e cun orzamento limitado, gravouse en Marrocco no 1948 e foi a primeira adaptación cinematográfica de Welles de un texto de Shakespeare. ¿Y ahora qué? ¡Secretas y negras brujas de la noche! Yo os conjuro por aquello que profesáis, sea cual sea vuestro saber, respondedme. Con Otello, Welles fixo un'adattazione a partir da ópera de Verdi, utilizando as claves do xénero para a súa realización, o expresionismo melodramático na ambientación e a música como fío conductor das reaccións dramáticas. Then must you speak of one that loved, not wisely, but too well. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Sabéis algo de 1000 libras que nos han soplado hace poco? 1000 libras? ¿Dónde? Campanadas de Medianoite, estreada no 1965, é unha historia sobre as traición da amizade, na que Welles utiliza moitos recursos teatrais e recopila escenas de varias obras dramáticas de Shakespeare, facendo unha sorte de crevacabezas. Y mi espada mellada como una sierra. Porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano. Porque por muy vil que sea, este día ennoblece su condición. Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra se considerarán malditos por no estar aquí. Y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar a aquel que luchara con nos el día de San Crispín. Outro director obsesionado con Shakespeare é Kenneth Branagh, que dirixiu 5 películas inspiradas directamente na súa obra e incluso interpretando o dramaturgo nell'ultimo acto do 2019. Branagh non negou nunca a súa profonda conexión con Shakespeare e, ao igual que Orson Welles, levouno como inspiración nalgunas das súas obras de teatro. Quien vea este día y llegue a viejo, cada año de víspera festejará a sus vecinos y dirá: mañana es San Crispín. Entonces levantará la manga y mostrará sus cicatrices y dirá: estas heridas las recibí el día de San Crispín. Los ancianos olvidan. Todo será olvidado, pero él recordará con ventajas qué proeza realizó aquel día. Y nuestros nombres serán tan familiares en sus bocas como los de sus parientes. Harry el Rey, Bedford y Exeter, Warwick y Talbot, Salisbury y Gloucester serán en sus rebosantes copas fielmente recordados. Esta historia contará el buen nombre a su hijo. Y Crispín Crispiniano nunca pasará. Outros directores como o italiano Franco Zeffirelli levaron ao cinema adaptacións clásicas das obras de Shakespeare.
Romeo y Julieta y Hamlet fueron duas das adaptacións taquilleras e bastantes fiéis ás obras original do dramaturgo inglés que fixo o cineasta italiano. ¿Y no tienen labios los santos? ¿Y los peregrinos también? Sí tienen labios, que deben dedicar a la oración. Entonces, Santa Dorada, dejad que los labios hagan lo mismo que las manos. Muevaos su plegaria. Acceded para que la fe no se convierta en desesperación. Los santos no se mueven, aunque accedan a las plegarias. Pues no os mováis. Mientras recojo el fruto de mis preces. Así, gracias a los vuestros, mis labios limpios quedan de pecado. Outros cineastas levaron a Shakespeare a outros territorios, revisitando os seus textos ou readaptando a contemporaneidade as temáticas e os personaxes da súa obra. É o caso de Akira Kurosawa. Macbeth serviu de inspiración para Trono de Sangre, un filme que sitúa a ambición e a traición dos samurais no Xapón feudal, reemplazando as bruxas por un coro similar ao teatro grego. Ran é outro filme ambientado en Xapón no que Kurosawa inspirouse diretamente nunha obra de Shakespeare, neste caso o Rei Lear. ¿Qué pasa? ¿No te alegras de verle sufrir? Las canallas duermen en paz, do 1960, non é unha adaptación directa dunha obra de Shakespeare, pero ali están presentes temas relacionados con Hamlet, como a ambición, a venganza e a traición. Rosario Mayorana, nacido en Palermo, el 21 del 1 del 70. Vivo en Milán, en la calle Montepellice, número 6. Una das adaptacións máis interesantes e atrevidas do Xulio César é, sen dúbida, César debe morir, dos irmáns Taviani. A película é unha docuficción sobre o taller teatral que os cineastas organizaron no cárcere romano de Rebibbia, xunto co director Fabio Cavalli, mentres este último ensaya cos presos a obra de Shakespeare. Os ensaios e a representación final do Xulio César alternanse coa vida real cotiá dos reclusos. RJH Furtunstrat. Países Bajos. ¡Bastardos! Pasquale Crapetti. 8 del 5 del 48. Hijo de Giuseppe, nacido en Nápoles, el 8 del 5 del 48. Calle Campanile, número 39. Nápoles, Vianura. Espera. Soy Pasquale Crapetti, nacido en Nápoles el 8 del 5 del 48. Shakespeare in Love de John Madden e Romeo más Julieta de Baz Luhrmann son intentos de levar a Shakespeare a contemporaneidade, intentando conectar coas novas xeracións. Recentemente, a película La tragedia de Macbeth de Joel Cohen intentou reactualizar nun magnífico branco e negro e cunas extraordinarias actuacións unha das obras máis adaptadas de William Shakespeare. No tengo palabras. Mi voz está en mi espada.
trying to remember the sweetness of life on Earth. But there is no before. Only now. A miniserie Estación 11, estreada nel 2021, leva a Shakespeare ata o fin do mundo, num futuro distópico e apocalíptico, onde os supervivintes d'una devastadora pandemia tratan de reconstruir as súas vidas despois de perdelo todo. Na serie hai numerosas referencias ás obras de William Shakespeare. And I'll find you again. There is no rescue mission. We are safe. This strange and awful time was the happiest of my life. Hamnet, de Chloe Zhao, estreado recientemente en las salas de cine de España, vuelve a poner os focos sobre William Shakespeare, esta vez desde o punto de vista máis intimista. A obra do dramaturgo e poeta inglés, a máis adaptada da historia, segue sendo unha fonte de inspiración por cineastas de todo o mundo. As máis de 400 versións cinematográficas e televisivas das súas obras o demostran. As historias que falan sobre a ambición, a traición e o amor non caducan. Seguen sendo universais e seguirán sendo atemporais. ¿Qué es lo que ves? Adiós. 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 Voltamos aquí ao plató de Cinefilia. Hoxe temos o gran prazer de ter conosco o cineasta Miguel Ángel Delgado. Que tal? Benvido a Cinefilia. Moitas grazas. Está a pique de estrear o teu último traballo, unha longametraxe, San Simón, que acaba, ademais de hai pouco de estrearse en San Sebastián, tamén estreouse aquí na Ourense no OUF, pero bueno, agora podemos atoparla en salas de cines esta fin de semana, así vamos a repetirlo para os espectadores de Cinefilia. É un proxecto que parte dunha illa, e a illa é protagonista deste filme, pero que está vinculado a orixe deste proxecto tamén con outras illas. Contanos un pouco como foi o proceso de creación inicial. Sí, pues la película surge de un encuentro con la isla. Un día que estaba en Cesantes, conocí San Simón, estaba inmerso, ¿no?, en ese momento en una investigación sobre Islas Cárcel porque trabajaba con un grupo de trabajo de artistas, de compañeros, sobre lugares de represión. En ese momento estaba investigando sobre una isla distante, ¿no?, un lugar diferente en la literatura, que me llamaba muchísimo la atención, pero fue en el curso de esa investigación cuando descubrí la isla de San Simón, empezaron a contarme, ¿no?, sobre su pasado, y yo ya mismo empecé a investigar más, y la verdad es que quedé sorprendido un poco, ¿no?, de la profundidad de la represión que tuvo lugar en la isla, ¿no? Sí, porque la isla de San Simón converteuse en un campo de concentración durante o 1936 ou 1943 e o teu filme explora, ¿no?, ese período histórico nese momento, ¿no? Como foi, a parte da escritura do guión, a parte de documentación, a parte de investigación, como decidiches algunas eleccións que hai na película, por exemplo, a voz en off, ¿no?, que describe a elección dos personaxes? Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que era un reto importante, ¿no?, el de, por un lado, intentar contar la historia de San Simón en esos 7 años, que también, de alguna forma, es un periodo concreto, ¿no?, de la historia de una isla que tiene un pasado rico, que ocupa un lugar, ¿no?, en la cultura galega y que eso también a mí me inspiraba de alguna forma, aunque me centrara en el periodo que quería abordar. Y por otro lado, la búsqueda de investigación también venía dada un poco por investigaciones anteriores que ya se habían hecho y que de alguna forma iban marcando también un poco la propia historia de San Simón.
es un poco reflejo también de la memoria democrática en una lucha, ¿no?, que se viene haciendo prácticamente desde los mismos momentos del golpe y posteriormente ya a partir de la transición, en el que se han podido conservar unas cosas y otras desgraciadamente no. Es también la naturaleza de los archivos. Hay cosas que hoy en día todavía podemos acudir a ellas, todavía podemos trasladarnos a esa época a través de esos archivos y hay otros que no, ¿no? Entonces la película también guarda un poco esa naturaleza de lo que se puede contar y lo que no, lo que hemos conservado y lo que no. Y de esa forma intenté trasladar eso al guión. Sí, de feito, ten como una fragmentación, ¿no?, que como a mí como espectador, ¿no?, dame justo a sensación de atoparme con algunos fragmentos, incluso yo porque falaríamos tamén do traballo fotográfico importante que hai en este filme en branco e negro, donde as fotografías parecen unas fotografías antiguas que toman vida, ¿no?, en certa medida, ¿no? Era un pouco esa o que querías transmitir o non? Sí, la verdad es que la película tiene esa narrativa un poco fragmentaria, porque para mí también es la memoria, también funciona así de una forma, ¿no? No conseguimos rehacer toda la cadena de hechos, ¿no? Tenemos los hechos históricos que ocurrieron, tenemos la memoria para articular ese relato, ¿no? La memoria para mí es la lectura de los hechos históricos. Y de ahí la necesidad de tener una memoria democrática, una perspectiva democrática de esa lectura, ¿no? O sea, esa es la pertinencia también de que tengamos ahora un marco jurídico que también nos conmine a hacer esa lectura. Y luego, por otro lado, es que es verdad que no conservamos toda la historia de la isla de San Simón. Me temo que conservamos distintas fuentes, algunas muy ricas, memoria oral también en las familias, en el seno de las familias. Se han conservado las historias de qué ocurrió con sus familiares en esa isla, de cómo se han trasladado. Pero al final también es una cuestión muy archipiélago, es como nosotros nos decíamos, que es una película en tanto archipiélago. Hay puntas que emergen del olvido y también hay un poco un mar de olvido alrededor de esa isla, ¿no? La película tiene un blanco y negro importante, muy presente, muy estético. Ti trabajaste con Lucía Pan, pero ti también es director de fotografía. Entonces, ¿cómo fue un poco esta relación? ¿Cómo fue el proceso de trabajo con ella? La verdad es que Lucía es una directora de fotografía fantástica. Yo creo que entendió el proyecto muy rápido desde el inicio, lo que buscábamos. También teníamos como una especie de gramática un poco trasladada, no queríamos los encuadres más típicos, también por ahí exploramos. Y buscamos y encontramos rápidamente la decisión de ir en blanco y negro porque nos parecía que se acomodaba muy bien a esta cuestión de relato rememorado, ¿no? de un lugar que no es una recreación histórica más convencional, digamos. Y ese blanco y negro nos permitía, ¿no?, desde el primer momento ya situarnos en un relato rememorado y a partir de ahí poder entonar un poco esta elegía, este canto a la isla de San Simón. Luego el trabajo con Lucía, la verdad es que ha sido muy orgánico, muy directo, muy bonito, ¿no?, con un diálogo silencioso casi, de miradas, de sabemos esto funciona, es así, y ha hecho un trabajo increíble que creo que hemos podido trasladar a la película, de que yo personalmente me he quedado muy contento por su trabajo. E fálame algo máis do traballo cos actores e as actrices deste filme. Como foi o casting, como foi a elección e como foi traballar tamén con moitos que non están acostumados a estar diante de unha cámara tanto tiempo? Sí, el casting, siempre lo digo, ha sido uno de los grandes puntos de inflexión de la película, ¿no? Porque no tenía, en ningún caso yo había previsto como esta ola de ilusión también que nos ha llegado, ¿no? Por contar algo doloroso, evidentemente, ¿no?, pero por traer nuevamente esas historias, por las mismas personas que han participado, poder ofrecerse a ellas, poder revivirlas. Y hicimos tanto en Redondela como en Vigo y nos fueron contando muchísimas cosas que había ocurrido en sus propias familias, ¿no? Y de ahí, pues el proceso ha sido se ha retroalimentado, ¿no?, de las entrevistas con las personas, de lo que nos contaban, de lo que discutíamos con ellos. Hemos incorporado cosas, como por ejemplo el caso del actor Tatán en Redondela, que tuvo a su abuelo en la isla. Abordamos un poco el caso de una persona que se volvió loca, que se enajenó dentro de la isla, y lo vinculamos un poco a su propia experiencia y trabajamos desde ahí, ¿no? Los actores que tenían más experiencia, la verdad, han trabajado de una forma muy generosa. Yo estoy muy agradecido porque han acogido, han ayudado, han ensayado, le han dado un poco la mano a la gente que tenía menos experiencia, que nos ha aportado algo muy rico a la peli también, creo. Pero que también de alguna forma el rodaje de cine tiene una dinámica que para alguien que no tiene experiencia efectivamente puede ser una bomba de presión importante, y los actores profesionales han sido muy generosos ayudando, ¿no?, a trabajar ahí, a diluir.
Más allá de eso, la verdad es que toda la gente que no tenía experiencia previa, a mí me gusta hablar de actores y actrices sin experiencia previa, tal vez aquí comience la carrera de alguno de ellos o de ellas, me hace ilusión. Muchas veces es así. Ojalá, sí. Y la verdad es que han aportado a la película algo muy directo, ¿no? de participación. Yo le pedí a la productora, por favor, quiero ver gente. Y creo que esto se ha trasladado y me parece un punto de la película con el que disfruto mucho cuando la veo. Sí, creo que también como espectador, todos los espectadores podrán disfrutar también de esas emociones, esas sensaciones que dejan esas caras auténticas, esos cuerpos, ¿no? En cierta medida casi pasolinianos, ¿no? Por estar bueno, el filme, decía al principio, se estrenó por primera vez en San Sebastián, en la sección Made in Spain. Ya tuviste manera de ver la reacción do público, ¿no? Este fin de semana va a estar en salas. De momento, ¿cómo está siendo la respuesta do público? ¿Cómo están siendo los coloquios o las primeras opiniones? Lo primero, la verdad, que nos ha sorprendido es la afluencia de gente a las salas, ¿no? Y estamos siempre con esta cuestión que a lo largo de estos 5 años de desarrollo del proyecto, la verdad es que lo he escuchado bastantes veces, la frase de otra película sobre la guerra civil. Yo creo que en ningún caso hay suficientes y en muchos casos verdaderamente habría que profundizar más en si son películas sobre la guerra civil o películas ambientadas en la guerra civil, pero que no aborden directamente, ¿no? las cuestiones del conflicto. Y una primera sorpresa muy grata ha sido ver las salas llenas en San Sebastián, en Ourense, y el diálogo rico con el público. La gente quiere saber más, qué ocurrió, cómo fue, por qué, no sé, algunos de los personajes que ponemos en juego, como la historia del uruguayo, pero por qué llegó allí, qué ocurrió, ¿no? Y entonces es un diálogo directo, así abierto, muy bonito. Y también es verdad que salen cuestiones dolorosas, gente que nos cuenta, bueno, cómo llegaron allí sus familiares y fallecieron. Y a raíz del estreno en San Sebastián, pues me está escribiendo gente de distintas regiones de España, de distintos lugares, enviándome información de su abuelo o sus familiares, de qué pasaron, ¿no? de su paso por San Sebastián, por la isla de San Simón, incluso en algunos casos de su fallecimiento allí, ¿no? Pois non temos máis tempo a disposición, pero, bueno, moitísima sorte, de verdade, parabéns polo teu traballo. Repetimos, o filme vaise atopar en salas de cine esta xa a partir desta fin de semana. Entón, moitos éxitos e espero que tamén verdadeiramente o filme xere este debate tan necesario que temos agora mesmo sobre a memoria histórica. Moitas grazas a vos. Gracias. Moitas grazas a todos e a todas por seguirnos. Vémonos a semana que ven cun novo programa de Cinefilia. Mentras tanto, como sempre, buone visioni!